Me gustó, y no es por el chivo, solamente en todo caso además, me gustó mucho tu nota en Nodal acerca de un aspecto de las elecciones venezolanas. Dicho sea de paso, se produjo en la semana la abstención de Argentina en la OEA por las objeciones a las elecciones en Venezuela. Esta vez parece que no hubo gente enojada. Pero me gustó mucho, te decía, lo que señalás en torno de cómo medir qué significa, y excediendo el marco venezolano, la muy baja participación electoral. Es que alguna vez lo hablamos, Eduardo, respecto de lo que se llama la crisis de la política o la representación política, que en gran medida seguimos un modelo del siglo incluso XIX o siglo XX, de los partidos políticos que asumen con un programa global la representatividad de sectores sociales bastante uniformes, entre comillas. Yo sé que generalizo, ¿no? Pero estamos hablando de épocas donde, por ejemplo, había fábricas de 50.000 trabajadores y trabajadoras, o había más de una con esas características en la ciudad, y efectivamente lo que tenías era básicamente los grandes partidos que representaban a la burguesía o a la clase trabajadora, o los partidos revolucionarios que los organizaban, múltiples partidos también. Sin hacer una historia del siglo XX, nos encontramos hoy en muchísimos países muy diversos, pero hablemos por supuesto de los más cercanos a nosotros, aunque podríamos irnos, por ejemplo, de la crisis en Tailandia que hay hoy, que también es parte de lo mismo, y te encontrás con movimientos sociales que hoy no van por los lineamientos políticos. Venís de señalar el tema del aborto, es uno de los mejores ejemplos al respecto de cómo se divide el voto, y podrías tomar ejemplos de temas que entre comillas no son de la política tradicional, como por ejemplo en la Argentina las gigantescas movilizaciones que ha habido a favor de la legalización de la marihuana, y donde también encontraba gente de todos los partidos políticos que no se sienten representados por partidos políticos. Sumado a esto, un discurso que conocemos y hemos hablado mucho en el programa, del discurso antipolítica de una parte importante de los medios de comunicación, que dicen que tus impuestos van a la política se lleva todo, la política, el Estado, los gobernantes y los intereses personales. Y eso lo pudiste ver también en las elecciones en Venezuela. Sumale a esto una gran polarización, instituciones que tenés una Asamblea Nacional de un lado, una Asamblea Nacional de un otro lado, que no sabes quién es el presidente de la Asamblea Nacional, que una Asamblea Constituyente, que un presidente legítimo, que un presidente encargado, y 20 años de una polarización muy fuerte que hace que quienes vayan a votar sean lo que se llaman los núcleos duros, quienes van de cualquier manera a votar, y esto es un poco generalizo, hay mucho más para hablar de lo que pasó en Venezuela. Claro, pero el tema es que no es una particularidad venezolana, porque es como se presentó mediáticamente. Mirá que poca gente vota en Venezuela. Pero fíjatelo, en Chile lo hemos hablado más de una oportunidad. Chile tenía el voto optativo, pasaron al voto obligatorio porque poca gente votaba y volvieron a pasar al optativo. Porque además las sanciones son leves. Cada vez son sanciones más leves, si es que hay, en aquellos países donde el voto es igual que acá, obligatorio. Igual que acá, finalmente. De vos conoces a algún argentino sancionado alguna vez por no ir a votar, ¿no? Claro, entonces, sumale el descrédito, sumale en países como Estados Unidos que se vota un martes, que tal vez podés perder el presentismo si te ausentás, o tal vez no es tan sencillo ir a votar. En Venezuela había una convocatoria a votar a la Asamblea Nacional, que además no son presidenciales, donde la gente sabe que la Asamblea Nacional no termina definiendo la política, y encima la oposición organizando una consulta popular para la semana que viene, o sea, para este fin de semana. Entonces vos decís, bueno, pero ¿a dónde voy a votar? Esto que es confuso, en líneas generales, para la gente que no se escucha, que tal vez no sigue a diario lo que pasa en Venezuela, te aseguro que provoca despolitización también en Venezuela. De hecho, yo escribí una columna en CNN sobre Venezuela, donde finalizaba diciendo que lo que no puede aceptar la oposición, en líneas generales la oposición venezolana, es que el chavismo es un movimiento, un fenómeno político con arraigo popular, y que no logran ofrecer algo superador para sacarlo del Palacio Miraflores. Y en la semana recibí por Twitter una andanada de
comentarios denigrantes, principalmente de gente de Venezuela, que fueron muy ilustrativos porque me permitieron entender por qué no logran derrocar al chavismo. Bueno, retomando aquella frase de Perón, no es que nosotros somos muy buenos, sino que los otros son peores. Sí, sí. O sea, porque las barbaridades que decían, que la CNN es un agente del chavismo, del castrismo, digo, sí, pero estos son lunáticos. Bueno, pero esos lunáticos no rigen respecto de los venezolanos solamente. ¿Cuál es la diferencia con el terraplanismo político argentino? Exactamente. Sí, con los Milei y estos supuestos libertarios que en el fondo son muchos de ellos muy conservadores, pero el discurso antipolítica funciona. Está claro. Tenés, más allá de sectores marginales, tenés algunos de los principales medios de comunicación, Eduardo, lo sabés mejor que yo, hace años con un discurso antipolítica, o que te dicen que la vacuna rusa no está aprobada por el mundo civilizado. Sí, en su acepción soviética, ¿no? Lo dijo Longobardi ayer. La vacuna rusa no está aprobada por el mundo civilizado. Mundo civilizado. Entonces, no estoy hablando de un periodista marginal. Entonces decís, pero, bueno, ¿con qué nociones hablamos de política? Y un poco lo que yo trataba en la columna que mencionaste, que la pueden encontrar en Nodal, apuntaba a esto, ¿no? A la dificultad de la representatividad que excede a Venezuela. ¿Para qué importa el voto? ¿Para qué importa la representación política? Aunque vos diste una respuesta editorial muy importante respecto de por qué sí importa la política con esta votación, cuando lo ligaste también con el tema de justicia social o derechos sociales, con el tema del aborto. ¿Dónde se sanciona eso? Y se sanciona en un parlamento. ¿Está claro? Hay un tema más que quería que abordases, por supuesto sin ninguna repercusión mediática, que es la cuestión del impuesto a los ricos en el Reino Unido. Interesantísimo. Bueno, son K en el Reino Unido, ya lo sabemos. Son todos K. Son todos K. En realidad es una comisión que analiza temas de finanzas y de impuestos, de académicos, especialistas en temas impositivos. Ahí podemos consultar a Marcelo Justo, por ejemplo, en el Reino Unido, que está muy metido en el tema de esto de las cuestiones impositivas. Propuesta bien concreta. Un impuesto por 5 años, por 5 años, no por única vez, por 5 años a quienes tengan un patrimonio de pareja superior al 1.000.000 de libras. Y tendrían que pagar el 1% del patrimonio. Por supuesto que esto generó una ola de indignación muy fuerte de un sector importante del establishment, porque ¿cómo se le va a cobrar a la gente? ¿Cómo se va a decir que alguien que tiene un patrimonio de 1.000.000 de libras, que podría ser una buena casa de clase media, es una persona rica? Entonces, no es que se plantea que esa persona es rica. Lo que se plantea es que hay gente en el Reino Unido, esto alguna vez lo hemos hablado durante la pandemia, que come gracias a la beneficencia que hay de organizaciones sociales y medios de comunicación que les da de comer. O sea, la falta de comida no es solamente un problema de la Argentina, aunque por supuesto es mucho más grave en la Argentina por múltiples motivos. En Estados Unidos también salió la semana pasada un chef en el New York Times diciendo hay que armar un ministerio de alimentación porque a fecha de julio hay 30 millones de estadounidenses que tienen hambre. Bueno, esto pasa en los países ricos también. Entonces, en vez de cargarle más impuestos generales, de subir el IVA o impuestos que tiene que pagar todo el mundo, no, impuestos a los sectores más ricos que paguen, o los que tengan un patrimonio superior al 1.000.000 de libras, y calculan que recaudarían, en dólares sería más o menos en esos 5 años, 345.000 millones de dólares. Preguntarle después a Heller qué se puede hacer con ese dinero. ¿Cuál es la propuesta en los ingleses, bueno, en el Reino Unido, de la proporción sobre el patrimonio? Bueno, a ver, no sé lo que dijiste al comienzo, porque perdí el número. El patrimonio superior por pareja a 1.000.000 de libras, o sea, 500.000 libras por cabeza. Si hay una pareja que tiene un patrimonio, así se lo está planteando, superior a 1.000.000 de libras, tiene que pagar el 1% del patrimonio durante 5 años para recaudar 260.000 millones de libras, y para no afectar a toda la población con menores recursos.
Lo que no hay en debate prácticamente nunca, y esto habría que plantearlo también, Eduardo, es tocar el gasto militar. El gasto militar, Boris Johnson hace pocas semanas dijo que estaba orgulloso, que iba a incrementar el gasto militar como nunca se había hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Y Trump estaba orgulloso de la inversión en el gasto militar. O sea, vivimos en una sociedad esquizofrénica, donde faltan recursos para vacunar a mucha gente, porque está claro que se van a vacunar primero los países ricos, las ciudades más ricas, los sectores más ricos, pero por el otro lado se sigue invirtiendo miles de millones de dólares, libras, euros, lo que quieras, en armamento para matar. Chao, Pedro. Un abrazo grande. Abrazo viejo. 10:52, pasó Brigger.